La lectura de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos, ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: Mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Ahí está, el tema del día de hoy se llama del deber al placer, el sacrificio que Dios desea, y está basado prácticamente en algunos textos de la Biblia, especialmente en Hebreos capítulo 10. Ya entramos a el capítulo 10 de este libro y también vamos a tomar algunos otros textos, especialmente también el Salmo 40. Y mientras pensaba en esto, no podía dejar de pensar en la iglesia. Durante todos estos años que he servido como pastor, me ha tocado ver y estar con personas que son muy, pero muy entusiastas. Tú ves sus caras y ya su cara te dice, oye, dame cualquier responsabilidad y yo la hago. Gente entusiasta, en el fondo, que quiere hacer de todo en la iglesia. Pero también, por otra parte, al correr los años, he visto a personas, miembros de la iglesia, que en la medida que va pasando el tiempo, ese entusiasmo se va apagando. Y he visto personas que llegan a este lugar, hacen lo que tienen que hacer, vuelven a su casa y eso se transforma en algo monótono. Y creo que hay una pregunta bastante interesante que debemos hacernos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo te ves tú hoy día? ¿Como una persona que obedece a Dios con entusiasmo, con alegría, con pasión, sin que alguien tenga que decirles algo? ¿O son de aquellas personas que se reúnen con la iglesia y que son parte de aquel grupo que son aquellas personas quizás responsables, que hacen lo que tienen que hacer, pero que ya eso se ha transformado en una carga, en algo tedioso, en algo que es mecánico, donde quizás ya no hay vida, donde no hay disfrute, donde no hay gozo, donde hay solamente religión y vacío? ¿Cómo poder pasar del deber, de la responsabilidad, a una obediencia gozosa? Y para poder pensar en esto, quiero partir el tema del día de hoy desde el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomio. Dice así: amen al Señor su Dios y obedezcan siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Y estas palabras fueron las palabras que Dios a través de su siervo Moisés le dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había sido salvado, pero ya habían pasado 40 años caminando y vagando por el desierto. Habían sido salvados y habían sido rescatados de la esclavitud. Y habían dado vueltas por el desierto, vagando por 40 años. Y Moisés está a punto de morir. Y lo que sucede es que se levanta una segunda generación de personas. Los hijos de estos padres que estuvieron allí. Y esta nueva generación de personas, una congregación quizás renovada, necesita entender cómo debe vivirse la vida cristiana. ¿Cuál es la razón principal, el propósito por el cual Dios te salva, por el cual Dios nos salva? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, esta segunda generación de este pueblo necesita comprender el propósito de por qué ellos están ahí. Entonces, lo que hace Moisés es que a través de este libro de Deuteronomio, por una parte, les va a hablar de dos cosas fundamentales que tienen que ver con la relación con Dios. Cuando alguien es salvado por Dios, cuando alguien es llamado por Dios, cuando Dios les acerca a nuestras vidas. Y la primera de las cosas que Moisés le dice a este pueblo es que lo primero se trata del amor. Cuando Dios decide acercarse a alguien,
La vida consiste en amar a Dios. Y lo segundo que dice el texto bíblico es que la otra parte en la cual consiste nuestra relación con Dios es la obediencia a Dios. El amor a Dios y la obediencia a Dios. Entonces lo que te está diciendo Dios en esta mañana y lo que Moisés le dijo a su pueblo, a esta segunda generación, es que la manera en la cual nosotros nos debemos relacionar con Dios es a través de una vida de amor, por una parte, y una vida de obediencia a Él. Cuando Dios te perdona, cuando Dios decida acercarse a tu vida por gracia, cuando Dios te llama y te rescata de la esclavitud, es para que tú tengas una relación de amor con Él y una relación de obediencia con Él. Que tú te puedas entregar por completo a Él. Como una novia se entrega por completo a un novio. En eso consiste una relación. No es solamente que digamos propuestas intelectuales. Decir, yo amo a Dios, yo vivo por Dios. Sino que una relación como un esposo con una esposa consiste en entregarnos por completo a Él. Obedecer su voluntad, sus mandamientos, su propósito, su ley. Pero no solamente eso, sino que lo hagamos con gozo, con disfrute, con alegría y con regocijo. Y este propósito no es solamente para los cristianos, sino que también es un propósito para los que han sido creados por Dios. Es para toda la raza humana. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 1 y 2, Dios estableció con ellos una relación de amor. Ellos fueron creados. Tú fuiste creado. Ellos fueron creados para poder adorar a Dios, para poder comunicarse con Dios, para poder depender de Él, relacionarse con Él, escucharlo, servirlo y obedecerlo. Por lo tanto, este propósito es un propósito transversal, tanto para cristianos y no cristianos. En otras palabras, no importa si tú eres un cristiano o un escéptico, un ateo, un agnóstico, fuiste creado con este propósito. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios se acerca a tu vida, es para que tú lo ames con todo tu corazón, para que tú hagas su voluntad, una voluntad que es sabia, buena y perfecta. Entonces, si tú verdaderamente quieres honrar a Dios, quieres vivir para Dios, si realmente quieres mostrar tu devoción y tu amor por Él, entonces nosotros debemos hacer todo lo que Él nos diga que hagamos. Debemos hacer nosotros todo lo que Él diga que hagamos. Y de esa manera podemos mostrar en la práctica que verdaderamente le amamos. El Salmo 1 nos dice que esta obediencia, que esta vida, no solamente debe ser una responsabilidad, que no solamente debemos hacer cosas para Dios con un corazón neutral, sino que el Salmo capítulo 1 va mucho más allá de eso y nos habla acerca de nuestra actitud de corazón, cómo debemos hacer la voluntad del Señor. El Salmo 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor. Entonces, si nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana, debemos seguir la ley de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero los mandamientos del Señor, su ley, su palabra, deben producir en ti alegría. No una carga, no un peso, no un tedio. No debe ser algo mecánico, sino que eres llamado a obedecer a Dios con deleite, con regocijo, con disfrute, con pasión. Pero la verdad es que no podemos. La verdad es que somos incapaces de hacerlo. Que no siempre obedecemos a Dios con disfrute, sino que muchas veces lo hacemos solamente porque es una responsabilidad, porque teníamos que hacerlo, porque era parte de la vida solamente. Somos incapaces. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no podemos hacerlo? Porque muchas veces queremos seguir la voluntad de Dios, queremos obedecer para poder conseguir cosas acerca de Él. Obedecer a Dios para poder conseguir algo de Él.
Entonces el punto es que muchos de nosotros creemos que si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros le damos algo a Dios, entonces Dios tiene que darnos algo a nosotros. Entonces en la medida que yo le doy algo a Él, Él me tiene que dar algo a mí. Si nosotros somos buenos con Dios, Dios tiene que ser bueno con nosotros. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama obtener las bendiciones de Dios por méritos. En otras palabras, se llama salvación por obras. Salvación por obras. Querer obtener algo de Dios, su beneficio, la vida misma, a cambio de algo. Es una manera de transar con Dios. Pero hay una segunda forma en la cual no nos permite hacer esto con disfrute. Y es que algunas veces nosotros queremos obedecer a Dios, queremos ser responsables en nuestra vida cristiana. Y lo hacemos con miedo o por temor al castigo. Déjame ilustrarte esta idea. Hacer las cosas por miedo, hacer las cosas para Dios, para la iglesia, por miedo y por temor al castigo. Mira, piensa en lo siguiente. Si tú eres padre, quizás muchas veces tú le has pedido algo a tus hijos. Nosotros en la casa con la Fabi ya estamos en una edad donde los niños de 6 a 8 años, el Lucas por una parte y el Emilio por otra parte, ya están cumpliendo ciertas responsabilidades. Le pedimos que hagan su cama, que ordenen la mesa, etc. Y muchos de nosotros le pedimos ciertas cosas a nuestros hijos. Entonces imagínate que un día almuerzas con ellos y tú le pides a tus hijos que ordenen la mesa después de comer. Porque tú tienes que salir rápidamente por la tarde. Entonces tú esperas que tu hijo te obedezca. Entonces tú llegas en la noche y la mesa, para sorpresa tuya, está ordenada. Está todo impecable, todo limpio. Y tú vas a la pieza y conversas con tus hijos. Y tu hijo te pregunta: papá, ¿cómo está la mesa? ¿Viste que quedó ordenada como tú me dijiste? Sin embargo, en esa conversación tú notas algo extraño en su rostro. De repente surge un suspiro de él y te dice: papá, ¿verdad que no me vas a castigar? Papá, ¿verdad que no me vas a castigar? Y en ese instante tuyo, tú te das cuenta de que hay algo que no está bien en su corazón. Porque tú le pediste que ordenara la mesa por amor a la familia, pero no por miedo al castigo. Entonces hay personas en la iglesia que hoy día están haciendo las cosas en su vida porque tienen miedo de Dios, que Dios los castiga, que los castigue, como si Dios te tuviera entre ceja y ceja. Y esa obediencia, esa responsabilidad, no sirve, porque es pecaminosa. Porque el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, él dijo lo siguiente: y todo lo que no procede de fe es pecado. Eso significa que todo lo que no se origina de un corazón que confía y ama a Dios es pecado. La responsabilidad para tener algo a cambio, o la obediencia por miedo y el castigo, es algo pecaminoso. De hecho, el autor John Piper, autor de muchos libros, dice lo siguiente: que esto va a la raíz de todas nuestras acciones. Esto borra todas nuestras listas de lo que se debe hacer y lo que no. Convierte cualquier cosa, desde predicar en un púlpito hasta pintar una casa para Dios. Y que cualquiera de esas cosas, desde lo más piadoso como predicar, quizás hasta pintar una casa, porque las dos cosas son piadosas, pueden ser candidatos para el pecado. ¿Qué está tratando de decir John Piper? Que cualquier acto de responsabilidad, cualquier acto de obediencia que hagamos, por moral que parezca, si no surge de un corazón que ama a Dios, que confía en Dios, entonces eso es pecado.
Queridos amigos y hermanos, debemos obedecer a Dios, debemos responder al llamado de Dios, debemos congregarnos, debemos servir, debemos juntarnos con la gente, debemos hacer misericordia, debemos discipular. Porque hemos entendido el amor que Dios ha tenido por nosotros. Porque hemos comprendido lo mucho que nos ama Cristo. Y esa es la clave para poder pasar del deber al placer. Cómo poder pasar de un sentido de la obligación a un sentido de una actitud gozosa de obediencia a Dios. Y la única manera es mirando a Cristo. Siempre aterrizamos en Cristo, y ustedes ya están acostumbrados, ¿no es cierto? Siempre Cristo en algún momento de la prédica baja a nosotros, ¿no es cierto? Y mira cómo Cristo lo hizo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. Versículo 7. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo? El contexto es que el autor de Hebreos le está escribiendo al pueblo judío. Y el pueblo judío tiene ahí metido en su cerebro que la vida consiste en hacer sacrificio. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Tomaban un animal puro y sin mancha, lo descuartizaban para poder aplacar el enojo de Dios. Y lo que ellos piensan es que la vida consiste en poder hacer sacrificio. Pero lo que nosotros hemos entendido en toda esta serie de Hebreos es que esos sacrificios apuntan a Cristo. Mira lo que Cristo está diciendo. Dios no quiere sacrificios vacíos, sino una vida de obediencia. Lo que Cristo está diciendo no es que su sacrificio no tenga valor alguno. De hecho, el sacrificio de Cristo tiene sumo valor, porque es el sacrificio de Cristo, por el cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y podemos ser perdonados. Pero el sacrificio de Cristo tiene valor, y sumo valor, porque Él se sometió gozosamente a la voluntad de su Padre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente sombras. Los animales tenían que ser sin defecto, pero apuntaban a algo mucho más importante. Apuntaban a la vida sin defecto de Cristo, a la vida obediente de Cristo. Y cuando Dios llamó a su Hijo, Cristo obedeció, y Él lo hizo por amor a su Padre y por amor a ti. Queridos amigos y hermanos, tenemos un Salvador que se hizo hombre y no fue por obligación, no fue por un sentido de la responsabilidad, no fue porque tenía que hacerlo. Cristo se hizo hombre, el Hijo de Dios se encarnó y caminó entre nosotros y fue obediente porque amó a Dios con todo su corazón y amó a esta iglesia como a sí mismo. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 8, que es un salmo que apunta a Cristo. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Entonces el salmista te está diciendo que Cristo no obedeció solamente por deber. Cristo obedeció porque dentro de su corazón la ley del Señor surgía como aquel río de agua viva que brotaba de su alma. Y una de las razones por las cuales Cristo se encarnó fue para poder mostrar su completa sumisión a Dios. ¿Acaso no es maravilloso, mis queridos hermanos? ¿Acaso no es maravilloso tener a un amigo, a un Salvador, a un Rey que haya entregado su vida con plena alegría? Uno que obedeció a su Padre sencillamente por amor a Él. El Evangelio nos enseña que Cristo no fue presionado para poder vivir su vida cristiana. Lo hizo porque nos ama profundamente. Y esto es lo precioso de Cristo y del Evangelio, que aceptó la voluntad del Padre con gozo. Y este es verdaderamente el Salvador que nosotros tenemos. Entonces, si tú te dejas conmover por este Salvador, si tú te dejas conmover por lo que Él hizo hasta el grado en el cual
se pueda ver en ti alegría y gozo, entonces tú vas a pasar de la responsabilidad, de la obligación, a poder vivir tu vida cristiana con alegría y con regocijo. Del deber al placer, de un sentido de la responsabilidad a una obediencia gozosa, que ya no es una carga, que ya no es una obligación, que ya no pesa, que es un fruto que nace desde el interior para Dios y para otros. John Newton, el famoso John Newton, dijo lo siguiente: nuestro placer y nuestro deber, aunque de antaño, o sea, en la otra vida, se oponían, después de contemplar la belleza de Cristo, se han vuelto inseparables. Responsabilidad, obediencia, junto con gozo y regocijo. Entonces lo que John Newton entendió en su vida, que mientras más miraba a Cristo, su alma iba a experimentar una obediencia motivada por la mejor raíz, la raíz del amor. Mientras más consciente tú seas de Cristo y de su amor por ti y por Dios, habrá mayor obediencia a la voluntad del Padre y mayor alegría. Y tú entenderás que la vida cristiana ya no es algo pesado, no es algo aburrido, no es una carga. Entonces, quiero terminar con esto. Si tú hoy día has llegado a este lugar y eres un cristiano antiguo, o quizás eres alguien en el fondo que se ha unido a esta iglesia hace poco, y ves que el cristianismo se ha vuelto aburrido, tedioso, un peso, entonces tú en esta mañana debes arrepentirte. Debes arrepentirte de tener motivaciones torcidas y equivocadas. Debes renunciar y debes desechar todas las motivaciones equivocadas que en algún momento de tu vida han estado ahí y que han provocado esta actitud en tu corazón. Queridos amigos y hermanos, nosotros los cristianos no solamente nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos, nosotros los cristianos nos arrepentimos de las cosas buenas que hacemos con malas motivaciones, con motivaciones equivocadas y torcidas, como el miedo, el temor al castigo y la conveniencia personal. Entonces pídele al Señor en esta mañana que te dé un corazón que se pueda deleitar en la ley del Señor, como lo hizo Cristo nuestro Salvador. Y que la vida cristiana sea un disfrute, un placer. Que el Espíritu Santo te provoque gozo y alegría para poder hacer la voluntad del Señor. Quiero terminar con esto, con las palabras del apóstol Pablo, escritas en los Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí están. Así que, hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a nuestro Señor, a nuestro Padre y a nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Los quiero invitar entonces a que...